Muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a la webinar Humanización en el ámbito sanitario en tiempos de la COVID-19. Aportación, vamos a hablar en concreto de esa aportación de la enfermería, un evento que hemos organizado en el diario La Opinión con el impulso del Colegio de Enfermería de la región de Murcia. Hoy les proponemos una mesa de expertos que escuchen a nuestros invitados, que son expertos sanitarios de distintas especialidades, que van a debatir hasta qué punto la enfermería ha sido un pilar fundamental durante esta pandemia. Pero sobre todo vamos a prestar especial atención a esos esfuerzos que se están realizando desde hace unos años para que nuestro sistema sanitario gane en humanización, utilizando los valores para diseñar políticas, programas, realizar cuidados y velar por las relaciones asociadas con la dignidad del ser humano. Algo que sin duda la pandemia de la COVID-19 ha dificultado, pero también, hay que decirlo, ha visibilizado más que nunca. Todos tenemos en la memoria esas imágenes dramáticas, difíciles, de los familiares que no podían despedirse de su ser querido en los últimos minutos, en el último estadio de su vida, pues precisamente por las restricciones necesarias, sobre todo en la primera hora. Tenemos, tengo que decirlo, invitados de excepción, son referencias en este ámbito y paso a presentarles inmediatamente. Tenemos con nosotros, saludamos a Carmelo Gómez, él es enfermero especialista en geriatría, es catedrático en humanización y cuidados a los mayores de la UCAM, de la universidad, presidente del Comité de Ética Asistencial de Mensajeros de la Paz, también del Comité Regional de Ética Asistencial, es miembro, y miembro del Grupo de Trabajo de Ética de la Sociedad Española de Geriatría. En fin, nos sobran los motivos para tenerlo hoy aquí con nosotros. Carmelo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación. Saludamos también a Manuel Pardo Ríos, él es enfermero, lo conocen también muy bien, es fundador de la Ambulancia del Deseo, una institución que pese a los pocos años que lleva trabajando se ha convertido de verdad en toda una referencia, algo muy respetado y admirado por toda la sociedad, ¿no? No solamente la murciana, sino en toda España. Él es el doctor y diplomado en enfermería por la Universidad de Murcia, entre otras titulaciones, profesor universitario en la UCAM y enfermero en la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Fundador del Foro Urge, una red española que está impulsando precisamente este ámbito de la humanización en toda España y donde se enclava la Ambulancia del Deseo. Le saludamos, bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues encantado de acompañaros y de estar con los compañeros que nos estén viendo desde sus casas. Saludamos también a Pedro Jaén Ferrer, enfermero, diplomado en enfermería, máster en gestión de enfermería, máster en geriatría, también en gestión de organizaciones no lucrativas. Además es experto en formación de formadores, es un experto también en coaching esencial y técnico y también es miembro, ¿no?, de todas estas plataformas. Pedro Jaén, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos. Bueno, pues aquí estamos, a ver si pasamos un rato aportando y, como decíamos ayer, poniendo cosas en común que hacen que siempre nos enriquezcamos todos. O sea, muy buenos días. De acuerdo, Abraham Graña, él es enfermero y nos va a hablar, trabaja de enfermero en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Universitario de Santa Lucía, en Cartagena. También es miembro del equipo de trabajo del proyecto Humanización UCI, con la H cada vez menos muda. Abraham, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Alejandro. Buenos días al resto de compañeros. Nada, vengo a dar voz a un equipo multidisciplinar que trabajamos en Santa Lucía por eso, intentar hacer de nuestro servicio un sitio más amable para todos. Y por último, saludamos, le damos la bienvenida a José Manuel Salas. Él es médico de urgencias del 061, fue fundador, coordinador médico en el Servicio de Urgencias Extrahospitalarias de Archena y es escritor del blog Con Tinta de Médico, que además tengo que recomendar porque lo he estado visitando últimamente y la verdad es que no solamente nos ayuda a conocer un poco más por dentro este ámbito, ¿no?, sanitario, sino que además está muy bien escrito, tengo que decirlo. José Manuel, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Alejandro, y gracias por la recomendación. Aquí estamos encantados de participar en esta webinar. Muy bien,
una vez que hemos presentado a nuestros invitados, que la verdad es que este es uno de esos debates que a cualquier periodista le encanta moderar, porque sin duda en el momento en que nos encontramos es necesario, es oportuno. La estructura se compondrá, es muy sencilla, habrá una primera intervención donde conoceremos un poco mejor a cada uno de los invitados y a eso le seguirá un bloque de preguntas. Como tenemos poco tiempo y muchos contenidos y muchos invitados, ya lo han visto, vamos a comenzar ya con esa primera intervención. Vamos a comenzar por la intervención de Carmelo. Eso sí, me gustaría pedirles a todos que en la primera intervención incluyesen una pequeña definición de qué es para vosotros la humanización, ¿no? Porque entiendo que es un concepto que permite diversas aproximaciones, ¿no? Y me gustaría acotar un poco el contenido de este debate. Vamos con la primera intervención. Carmelo, te escuchamos cuando quieras. Muy bien, pues antes de continuar, bueno, pues quería insistir en el agradecimiento a la opinión por habernos invitado y al Colegio de Enfermería, que no podemos olvidar que está apostando fuerte por este tipo de eventos y por este tipo de iniciativas. Para nosotros, bueno, yo creo que enfermera geriátrica que soy, humanizar es una cuestión sencilla de definir, difícil de aplicar, ¿no? Es centrar nuestra mirada en la persona que siempre está ahí a pesar de ser paciente. Esa es una cuestión que a veces es difícil de llevar en la práctica. Para mí humanizar es no olvidarnos que quien tenemos delante es un quién, no es un qué. No es una enfermedad, es una persona. Y esas son precisamente las cosas que durante esta pandemia se han visibilizado más. Es triste, pero es así. La pandemia no lo olvidemos, no es que seamos muy malos, que es lo otro donde podemos llegar a caer, ¿no? En plan dicotómico, no es eso, es simplemente que esta pandemia ha afectado a todo, como digo a todos los sectores me refiero a todo, y en el ámbito sanitario como estructura que es una microestructura dentro de la estructura social, también nos ha afectado y ha visibilizado por ciertas grietas y ciertas debilidades que el sistema ya tenía. No es una cuestión ahora que ha salido ningún monstruo de la chistera, ¿de acuerdo? Sí es cierto que, como digo, se ha evidenciado mucho más y en geriatría, que en mi campo ha dolido especialmente. Ha dolido porque han faltado poquitas cosas de la definición o de los ámbitos donde Javier Gaffo, eminente bioeticista, definía que se daba la deshumanización, que era en la cosificación de las personas, cuando los ancianos eran números, y eso siempre nos ha dolido muchísimo, cuando a veces se nos ha olvidado, ¿no? Que detrás de los ancianos y vengan los pobrecitos abuelitos y todo ese tipo de cosas, habían personas que eran nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos y que veían por la televisión cómo todo el mundo hablaba de ellos sin preguntarles siquiera. Así de claro, ¿no? Así de duro. Ha venido a tambalear la pandemia un andamio más que los pilares, ¿no? Decimos siempre que toca los pilares, yo creo que nuestro sector ha sido un andamio que se fue construyendo poquito a poco, ahí a caballo entre lo que era política social y sanidad, que imagino que hablaremos después del gran problema de los socios sanitarios, y que claro, como ya era un andamio, no era ningún pilar, cualquier viento fuerte, como puede ser el COVID, ha venido a tambalearlo hasta el punto de quedarse cosas por el camino. Ha replanteado por completo todo el paradigma asistencial. ¿En qué consistía atender a los ancianos? Y eso, bueno, al principio ha hecho mucho daño, pero también es cierto que nos da una oportunidad. Me gusta hablar también en términos de productividad. Es decir, esto es una oportunidad también. Hay que verlo así de forma clara, a un año vista. Nos han pasado muchas cosas malas, pero también hemos visibilizado, todo el mundo ha visibilizado dónde estaban los puntos de crecimiento y creo que ahora lo que nos queda es trabajar. La enfermería creo que ha marcado la diferencia, con todo el cariño, esto que digo, ¿no? Ha marcado la diferencia. Se ha visibilizado ante la sociedad, no como meros colocadores de vías, de sonda o de llevar aparatitos, ¿no? Porque la enfermera es mucho más que todo eso. Eso es una parte esencial, pero es mucho más que todo eso. Nos valoran más y es triste. Y eso significa que antes no nos valoraban tanto, pero bueno, tampoco vamos a quejarnos ahora de que nos valoran. Es que nos valoran mucho y vienen muy bien y bueno, pues ya está, no hay que darle muchas más vueltas a eso. Creo que también se ha trabajado mucho en la humanización y se ha trabajado desde enfermería. Igual que desde el principio vieron muchas cosas que no nos gustaron, también desde el principio, enfermeras nos dedicamos a trabajar en esa grieta. Cuando no se sabe muy bien quién se iba a encargar de la residencia durante la COVID, pues me estuve encantado
de coincidir con Eva Pérez, que yo sé que no le gusta que la nombre en ningún sitio, por eso la nombro. Eva Pérez, que es del equipo de Corecas, es una enfermera excelente que ha trabajado por y para los mayores desde muchos años atrás y que ahora desde ese equipo que tuvo que crear el SMS se está dejando la piel porque en la residencia se atiendan los brotes de la forma adecuada. También fuimos enfermera quien promovimos protocolos. Los primeros protocolos en España salieron de Murcia de acompañamiento a personas en situación de últimos días. Y eso creo que es una iniciativa de humanización que luego también en la UCI se llevaron a cabo y que creo que también hay que hablarlo porque creo que nos dice mucho de cómo nosotros enfocamos la atención, ¿no? Mientras otros pensaban, sí, en sectorizar y demás, nosotros también pensábamos en qué va a pasar con esas familias y qué va a pasar con esos ancianos que se están muriendo, ¿no? Bueno, creo que el camino ha sido así. Creo que cada vez se nos llama más, creo que cada vez se cuenta más con nosotros para ese tipo de iniciativa y tenemos que aprovecharlo, La Sociedad Española de Enfermería Geriátrica ha sido una ayuda fundamental. La Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica, los compañeros más que nunca hemos guaseado, más que nunca, compartiendo protocolos, compartiendo iniciativas y eso yo creo que es digno de resaltar. Queda mucho por trabajar, queda mucho por hacer, pero creo que hay que enfocarlo en plan constructivo. Muy bien, muchas gracias. Me quedo con esa palabra de que la pandemia, por supuesto, ha sido un desafío, nos ha puesto contra las cuerdas, pero también supone una oportunidad que hay que aprovechar. Vamos ahora con la intervención de Manuel Pardo. También le pido, al igual que a Carmelo, que me incluya una definición, una aproximación. ¿Cómo entiende, Manuel, qué es la humanización? Su turno, cuando quiera. El audio, tenemos que conectar el audio. Ahí lo tenemos. Ahora, hay muchas definiciones de la humanización, pero no quiero utilizar definiciones académicas ni formales, sino creo que es más interesante algunas reflexiones que nos acerquen un poquito a lo que podría ser el término. Para mí y para nuestro equipo de Foro Urge, al final la humanización es tratar de que la asistencia sanitaria sea una relación humana entre profesionales y entre pacientes. Y al final entendiendo esa relación humana con todos los términos y todos los conceptos que la engloban, ¿no? Tanto en los términos de comunicación como en los términos de emociones, que en esta pandemia ha sido algo de lo que hemos visto que ha aflorado de manera importante. Sobre todo porque estábamos acostumbrados a una rutina, vino un cambio en los paradigmas por esta abrumadora, ¿no? Olas que hemos tenido y avalanchas de presión, y han empezado a aparecer emociones que hasta ahora eran extrañas en nuestros ámbitos, como la sensación de miedo que hemos tenido hasta los sanitarios. Al final la humanización no es solo para el paciente, la humanización también es un concepto útil y a tener en cuenta para los profesionales. Y los profesionales también hemos sufrido mucho. El mismo miedo que sufrían los pacientes, nosotros lo hemos sufrido teniendo que ir a trabajar, a veces sin conocimiento al inicio de cómo funcionaban los EPI, sin un gran conocimiento de cómo evolucionaba esta infección y bueno, pues creo que ha puesto un poquito encima de la mesa esa gran necesidad que tenemos de preparar a los equipos. Creo que la gran diferencia o la gran deficiencia que hemos tenido es que no había una preparación emocional para situaciones de este tipo de estrés. No había una preparación en los equipos ni en los profesionales y hemos vivido con compañeros pues, relativamente colapsados y abrumados, ¿no? Por esta situación. En torno a los pacientes, pues qué decir, ¿no? Ya me uno un poquito a todas las cosas que nos decía Carmelo, ¿no? La sensación de miedo cuando íbamos a los domicilios a visitar a una persona con COVID, veía todos los días en la noticia gente falleciendo y había gente que simplemente, bueno, tuve la suerte de trabajar con José Manuel en una unidad especial, solamente quería que fuéramos allí y le diéramos la confianza y le dijéramos, estamos aquí, no estás solo, simplemente necesitaban ese respaldo emocional. Y creo que esto ha hecho aflorar pues esta teoría que siempre hablamos del enfoque holístico sobre la enfermedad y sobre la asistencia, sobre la parte bio, psico y social, ¿no? Nuestro sistema de salud está muy diseñado en la parte bio. Todas las unidades, si vamos a un hospital, es unidad de cardiología, unidad de neumología. Los centros de salud y los centros hospitalarios se diseñan para las enfermedades y no se diseñan para las personas. Y cuando hemos tenido situaciones tan graves como esta, pues hemos visto que la parte bio estaba muy bien atendida o relativamente bien atendida, pero la psicológica y la social, pues es algo que siempre
tenemos que planteárnoslo, me uno a Carmelo, ¿no? Un reto. Tiene que ser un reto de nuestra sociedad y de nuestro sistema de salud que la parte psicológica, la parte social la mejoremos. Que sea igual de buena, que mantengamos los mismos estándares de calidad que mantenemos en esa parte más técnica a veces o más pues biologicista. Y creo que en el imaginario común, al final, el tener una asistencia sanitaria humanizada es una asistencia sanitaria entre personas que entiendan las emociones y sobre todo me quedaría con que humanizar es individualizar, es escuchar a cada persona, escuchar a cada familia, escuchar a cada situación y que los sanitarios seamos capaces de poder llevar pues esos pequeños cuidados y esos pequeños ajustes a esa familia o a esa persona y que al final pues su proceso de atención y de enfermedad y de restauración de la salud o al final de la vida pues sea individualizado. Me gusta mucho esa palabra. Humanizar tiene mucho que ver con individualizar y para eso tenemos que escuchar también a las personas. Gracias, Manuel. Nos quedamos con eso, ¿no? Esa atención individualizada de la persona, de los familiares, de esa gestión sanitaria que se está haciendo, ¿no? Esa atención especial. Vamos a escuchar a Pedro Jaén. No lo he dicho en la presentación, pero él se encargará de decirlo en su intervención, que es miembro del proyecto UGES, humanizando la gestión sanitaria. Nos hablará de ese proyecto y también te traslado la pregunta que le he hecho a tus compañeros, que es para ti humanizar, que es para ti ese concepto de humanización. Pedro. Buenos días. Sí, bueno, desde UGES, aquello que cuando hablamos de humanizar la gestión, todo el mundo nos mira un poco raros, ¿no? Porque a veces los gestores, los líderes, son un poco los malos de la película, ¿no? Yo recuerdo cuando conocí a Manuel en Galicia, que cuando antes de hacer mi ponencia siempre decían, bueno, ¿y el gestor de qué va a hablar? ¿De números? ¿Qué va a hablar? ¿De resultados? ¿Qué va a hablar? ¿De presupuestos? Y la verdad es que no, nosotros hablamos de personas. Y aquí ya entra un poco en lo que sería la humanización. La humanización... que yo pienso que quizá la palabra humanización es una palabra muy fuerte porque ya va en el concepto de persona. Todos somos humanos. Quizá a veces hemos perdido un poco el trato este que comentaba también Manuel, este trato individualizado, el preguntarle a un enfermo, ¿usted qué espera de su enfermedad? ¿Usted qué ha tenido antes? ¿Qué conoce? Claro, eso es abrir una caja de Pandora que es peligrosa, porque si yo no sé contestar a eso, pues vale la pena no hablar. Y a veces ponemos ese muro delante. Pero bueno, vamos a lo que sería la gestión, que es lo raro. Mira, desde el punto de vista de gestión, para nosotros humanizar, lo voy a decir así, las personas están para hacer un trabajo. Pero lo que no hemos de perder de vista, que las personas que lo hacen son seres humanos y no el trabajo en sí. Y a veces los gestores perdemos ese punto de personas. Y mira que hay estadísticas, mira que hay trabajos, mira que hay cosas que están diciendo que, bueno, la felicidad en el trabajo, la productividad en el trabajo. Ahora se habla también de los microclimas. Con esto del teletrabajo pasamos del clima organizacional de lo que sería la empresa directamente al otro microclima en casa, con los niños, con los ruidos, con las incertidumbres, etcétera. También es más fácil a veces hablar de deshumanización que no de humanización. Deshumanización es cosificar, es quitar todo aquello que te hace referencia como persona. Pero si volvemos a lo que sería humanizar, diríamos que, oiga, vamos a hablar de valores, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de ecosistema, vamos a hablar de respeto, de muchas cosas. Bueno, yo me uní al grupo UGES porque Albert Cortés, que es el director fundador de UGES, me llamó. Yo ahora estoy aquí en la región de Murcia, yo vengo de Cataluña, y me llamó y me dijo, oye, ¿te quieres apuntar a este proyecto? Él sabe que yo soy un poco loco en ese sentido. Y dije, bueno, pues perfecto, nos apuntamos. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Darle opinión a las personas. Hicimos una encuesta preguntando qué es para ellos un líder humanizado. Y de ahí nos salió un decálogo. Otra de las acciones que hicimos fue la fórmula de la gestión humanizada, que consistía en habilidades sociales, más actitud. Todo eso lo poníamos entre un paréntesis y lo multiplicábamos por VIP, que son las personas. Si yo, por mucho que yo pretenda ser humanizado, no le doy importancia a la persona, esa ecuación no funciona. Si VIP es cero, todo será cero. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando, como muchas más cosas que hemos hecho. También hicimos un decálogo del coronavirus, que está en nuestras webs y tal, para un poco para
bueno, todo esto que nos ha sobrevenido. Antes hablabais del sistema. Yo el sistema, siempre digo que nuestro sistema sanitario a nivel de humanización a lo macro es fundamental. Hemos sido capaces de hacer un trasplante, multitrasplante de 10 órganos a un niño en la pandemia. Sin embargo, a veces como gestores no hemos sido capaces de cubrir una unidad, ni de saber explicar por qué te sacamos de este servicio y te ponemos en otro. Ahí está. Es un sistema, bueno, a lo macro muy potente, a lo micro hemos de trabajar en ello todavía. Gracias. Vamos ahora a escuchar a Abraham Graña. Nos va a hablar, sin duda, de ese proyecto UCI en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, pero también le traslado esa pregunta. ¿Cómo entiende él la humanización? Abraham, te escuchamos, cuando quieras. Bueno, pues por intentar no ser repetitivo. Tenemos, Abraham, ahora. Ahora, perdón. Que por no intentar ser repetitivo y ampliar el concepto entre todos, ¿no? Como bien dice Carmelo y Manuel, pues la humanización es colocar en el centro del sistema de atención a la dignidad de la persona, ¿no? Carmelo ha hablado del paciente y Manuel ha hablado del profesional. En la UCI le damos muchísima importancia a la familia. La familia también son personas que rodean al paciente, rodean al profesional y sufren. En la UCI nos preocupamos mucho por el sufrimiento de las familias y ponemos atención en su cuidado, ¿no? El cuidado en la UCI lo entendemos sobre el paciente y también sobre las familias. Entonces, nuestro proyecto de humanización muchas veces no, en gran medida, mira a los familiares. En esta ola, pues los familiares han sido unas grandes víctimas, ¿no? Porque el COVID ha sido una enfermedad muy cruel que ha provocado mucho aislamiento de los pacientes y distanciamiento de las familias, no distanciamiento en interés, distanciamiento en lejanía, en no poder acompañar. Entonces, bueno, desde la UCI, pues con este proyecto intentamos que las familias se sientan lo más cercanas posible a sus pacientes. Enfermería a pie de cama con videollamadas, los médicos con su información diaria intentando mostrar cercanía, calor. Y eso, así a grosso modo, lo que intentamos hacer para paliar el dolor de los familiares. También, para ampliar más el concepto de humanización, me gustaría decir que no solamente son relaciones interpersonales entre familiares, profesionales y pacientes. La humanización también se trata de hacer los servicios más amables. Pues que los ambientes, favorecer el descanso para el paciente, por ejemplo, tener unas salas de buena iluminación, donde haya funcionalidad para los trabajadores. O sea que va mucho más allá de lo que es meramente relaciones interpersonales. Gracias a Abraham. Les recuerdo, nos están siguiendo desde distintas plataformas. Los que lo hagan a través de la plataforma Zoom podrán transmitir alguna pregunta a través de esa ventana emergente de preguntas y respuestas que tenemos aquí. Siéntanse libres de incorporar alguna pregunta para nuestros invitados. Vamos con el turno de José Manuel Salas. Esa intervención inicial también, como el resto de compañeros. Te pido esa aproximación, ¿no?, al concepto de humanización. José Manuel, cuando quieres. Bueno, pues la verdad es que ha sido una definición muy completa de mis compañeros y coincido plenamente en todo lo que se ha dicho. Yo siempre defino la humanización, o cuando me toca presentarlo en algún foro, como dejar de tratar a pacientes y comenzar a tratar a personas. Algo que ya implica, como bien dijo Manolo, esa esfera biopsico y social, pues que lleva implícita el tratar a una persona. Fuera de eso, también es importante resaltar la palabra de dignificar nuevamente nuestro trato con el paciente. Y esto, como bien dijo Pedro, es importante ponerlo en manifiesto por ese proceso que ha habido de deshumanización, porque está claro que si ahora hablamos de humanización y le ponemos este énfasis y está de actualidad, es porque hemos tenido y hemos sufrido un proceso de deshumanización por diferentes causas, que bueno, pues la sobrecarga, pues el estrés, el exceso de burocratización en ocasiones de las consultas, la ratio, pues hay muchas variables que influyen en ese proceso de deshumanización.
pero es importante volver a dignificar pues, nuevamente el trato con el paciente. Yo estoy aquí hoy invitado y, por supuesto, agradezco la invitación al Colegio de Enfermería y al diario La Opinión, pero es curioso que cuando vi la invitación, pues me di cuenta que con el panel de expertos que había hablando de humanización en enfermería, dije que me vino esa canción de Loquillo a la mente de qué hace una chica como tú en un lugar como este. Por el tema, digo, bueno, yo médico aquí hablando de la humanización, la importancia de la humanización en enfermería, pues la verdad es que me he dado cuenta que a través del blog Con Tinta de Médico, pues he puesto muchas veces de manifiesto el gran papel que juega la enfermería en la asistencia al paciente, en los cuidados del paciente, y estoy aquí muy, muy contento de poder participar de esta webinar y sobre todo pues de añadir y sumarme a ese agradecimiento, porque a veces cuando el agradecimiento viene de fuera, de otras profesiones del ámbito sanitario, parece que se pone un poquito más, más de énfasis y por supuesto me añado y me sumo a la gran importancia que ha hecho la enfermería en este proceso de humanización. Con el blog Con Tinta de Médico, pues simplemente pues una pincelada, pues es un blog que se inició con la idea de visibilizar el gran trabajo que se hacía en urgencias y emergencias y de poner un énfasis en ese lado más humano de los profesionales, en ese lado que hay pues al otro lado, como decimos, al otro lado del fonendo, y dar visibilidad pues a unas pinceladas de humanización. Los relatos, las historias son un envoltorio perfecto para llevar ese contenido, y Alejandro, pues tú por tu profesión lo sabrás. Entonces, es una manera pues, que yo utilizo para lanzar esas reflexiones sobre humanización. Pues una lectura muy productiva. Además, te diré que yo tengo la costumbre, cuando visito un blog, de leer la primera y la última entrada. Y me fui a la primera, bueno, al menos la que estaba publicada, que era de 2013, y hablabas de la gripe. Hablabas de la presión asistencial por la gripe, lo mucho que nos quejábamos los hombres, en fin. Me parece que ocurrió, ¿verdad?, en otra vida, en otro milenio, porque no, ha cambiado todo. Sí, la verdad es que el mundo, pero es que el mundo gira y cambia rápidamente. Es decir, qué estábamos haciendo hace un año y lo que estamos hablando ahora, cómo íbamos vestido hace un año y las medidas que utilizamos ahora, cómo abordamos a los pacientes hace un año y cómo tenemos que abordarlos ahora. Es decir, esto cambia a pasos agigantados, pero es curioso eso que dices. La verdad es que son tantas entradas en el blog que bueno, que a veces pues se me olvida, y no sabía que desde el 2013 estaba. Fíjate, ¿no? Ya son unos cuantos años. Sí. Bueno, vamos a comenzar con el bloque de preguntas. Me gustaría, ha hecho mención Carmelo en su intervención, ¿no?, al papel de la enfermera, que no solamente llevar aparatitos, hay un despliegue de funciones que realiza, y me gustaría eso, ¿no?, acotar un poco el papel de la enfermera. Entiendo que la humanización, por supuesto, está y tiene que llegar más a todos los profesionales de la cadena asistencial, incluidos los pacientes, que tienen que ser conscientes de este movimiento. Pero me gustaría acotar el papel de la enfermería en este ámbito. Carmelo, ¿qué singularidades tiene con respecto a otras categorías profesionales y que inciden en este ámbito de la humanización? Carmelo, el audio. Es un clásico de los webinars. La propia pandemia como tal, como decía antes, ¿no?, ha evidenciado algo que siempre hemos sido. Lo que ocurre es que, y espero que se me perdone esta licencia a la hora de decirlo, no hemos sabido venderlo, así de claro. Muchas de nosotras nos hemos centrado en lo que tenemos que centrarnos y bueno, quizá el mundo sanitario, copiando el anglosajón, que se vende mucho, nosotros nunca nos centramos en eso. Pero cuando la medicina ha tenido una limitación, que era no había una cura para el COVID, cuando realmente todos estábamos centrados en lo mismo, que era ver cómo podemos cuidar al paciente, cabe recordar que las primeras iniciativas con móviles propios de videollamadas desde el hospital hasta los domicilios fue por parte de enfermeras. Fue por parte de enfermeras, no fue ningún protocolo específico. Fueron iniciativas propias. Por lo tanto, yo creo que se intuye cierta vocación de servicio a la hora, si bien es cierto en todos los profesionales de salud, en la enfermera es un motivo del principio, desde el primer momento. El paciente viene de patir, de dolor, de sufrir. Los pacientes no son aquellos que esperan, son aquellos que sufren, que padecen. Yo se lo digo mucho a los alumnos ahí en la universidad. Señoras, cuando terminen ustedes la carrera, no se equivoquen, no es cuestión de qué uniforme van a llevar ni qué bonita van a estar al entrar o salir de un servicio,
sino van a estar ustedes que estar preparados mentalmente para estar delante de personas que sufren y que padecen. Yo creo que esa es la esencia de la propia enfermera, ¿no? El saber estar al lado, el tener presencia en el otro, el ser persona delante de otra persona. Pues esa presencia, le traslado la pregunta a Manuel Pardo, esa singularidad en el papel de la enfermería en este ámbito de la humanización, ¿no?, con respecto a otras categorías profesionales de la salud. Bueno, me uno también un poquito a muchos de los comentarios que ha hecho Carmelo, ¿no? Tenemos que recordar que hospital viene de hospitalario y viene de hospitalidad y viene de ambiente, y quizá tenemos la suerte, los que somos enfermeras, de haber vivido pues desde dentro, ¿no?, este concepto del cuidado, y al final la enfermera es un poco como aquella persona que le da el alma al centro sanitario, ese alma humana y ese alma que no es solo para la enfermedad, ese alma del acompañamiento, ese alma de estoy aquí, y que es tan importante que sepa cogerte una vía y administrarte un tratamiento a dosis correcta o monitorizarte, como es tan importante escucharte, tan importante tener esos detalles que hacen que ese proceso de sufrimiento, porque como bien dice Carmelo, al final la enfermedad biológica genera un sufrimiento emocional, pues ese proceso de sufrimiento también esté atendido, esté cuidado, ¿no?, esté pues siendo por lo menos escuchado. A veces no podemos curar, pero siempre podemos cuidar. Y en esa parte creo que la enfermera es como el alma que da ese carácter esencial, ¿no?, a un centro hospitalario que queremos que sea un centro agradable, ¿no?, y que sea un centro humano. Y bueno, pues es un poquito, no sé, creo que el cuerpo de profesionales de enfermería le damos ese alma, ¿no?, al hospital. Abraham, la misma pregunta, el papel de la enfermería con respecto a otras categorías en el ámbito de la humanización. Bueno, pues por una cuestión numérica es que somos muchas y empujamos mucho, ¿no? Y luego también nuestra posición, estamos, como dice Carmelo, al lado del paciente. Por dar otra pincelada un poco negativa, yo creo que el problema que tenemos a la hora de humanizar es la falta de formación. Manuel ha hablado de eso, de una formación técnica, que siempre pues, te enseñan a canalizar, te enseñan a hacer técnicas, pero yo creo que hay una falta de formación emocional. Como mencionaba Pedro antes, cuando no preguntas y creas ese muro, ¿sabes? Ese muro es la barrera que nos impide humanizar. Y a muchas enfermeras pues, nos ha faltado en las facultades y en nuestros procesos formativos que alguien nos diera esas herramientas emocionales. Porque son cosas muy básicas que te enseñan el día a día, pero necesitas que alguien te las refuerce. Porque solamente con estar, acompañar y escuchar, que eso lo sabemos hacer todos, ya reconfortamos al paciente y a los familiares. Esas habilidades emocionales es verdad que apuntan, pues es una importancia capital, ¿no? Desde los niveles educativos deberían estar. Yo creo que esto, Pedro, lo conoces bastante bien, ¿no? Te hago esa pregunta, pero te incluyo también el tema de esas habilidades en la gestión emocional de los casos. Pedro. Evidentemente, totalmente de acuerdo con lo que se ha expuesto, pero yo hay una cosa que lanzo también muchas veces en las formaciones, que al igual que pautamos un medicamento cada X horas, ¿por qué no pautamos comunicación cuando precise la persona? Cuando la persona nos mire y nos diga, oiga, entre que quiero comunicar con usted. Y hacerlo desde el corazón, en ese viaje hacia el corazón. Enfermería, como os he dicho, somos el mayor volumen de personal en el hospital, pero sí que le damos más importancia a lo técnico que no a esas habilidades sociales. Pero coincido contigo también en que las habilidades sociales, yo tengo tres hijos, y en la escuela como que no se trabajan mucho. Hablabais de escucha. La escucha en comunicación es lo último que se enseña. Lo último. Se enseña a escribir, se enseña a hablar, pero a escuchar como se ha de escuchar. Escuchar al otro. Escuchar. Hay un estudio que yo siempre lo llevo a gala, y eso se hizo hace muchísimos años, pero sigue pasando ahora, que es el estudio Toronto, que dice que la interacción entre un médico y paciente, ¿a cuántos creéis tiempo que ya se interrumpe al paciente? A los 15 segundos. Vale. Cuando alguien me interrumpe a mí a los 15 segundos, quiere decir que, oiga, lo que yo le estoy explicando, o usted no puede atenderlo o tiene dificultades para poder atenderme. A los 15 segundos, esto no ha variado. Esto hay que creérselo, hay que tenerlo de base. Yo tenía un compañero médico que solicitó
que los 5 o 10 primeros minutos de su consulta médica no tuviera pacientes. Esto es imposible, esto no se puede hacer, esto no es así. Y él lo consiguió. Pero ¿sabéis para qué empleaba esos 10 minutos? No para llegar más tarde, sino para repasarse todas las historias de las personas que se iban a sentar delante de él. Mirarse es importante. Y eso, enfermería, pues también tendríamos que recuperarlo. Tendríamos que recuperarlo porque somos la avanzadilla con relación a las personas que están enfermas. La avanzadilla en ese frente, ¿verdad? Esto es una batalla, a veces empleamos esa metáfora, pero hoy estamos empleando también otras metáforas. Pues hemos escuchado la opinión de 3 enfermeros, ahora voy a escuchar la opinión de un médico de urgencias, José Manuel. Esta singularidad de la enfermera en esto que estamos hablando, de la humanización con respecto a otras categorías, como puede ser la de médico. José Manuel, el audio ahora lo tenemos. Bueno, pues la verdad, ¿qué os voy a decir yo de la enfermería? Para mí, bueno, sabéis, o los que habéis leído algo del blog, pues el agradecimiento que siempre he tratado a la enfermería en algunos artículos. Yo soy un enamorado de la enfermería, y no digo porque mi mujer sea enfermera, sino porque me encanta esa profesión, me encanta esa cercanía con el paciente. Me encanta cómo lleváis, pues, implícito, arraigado en el ADN, pues los cuidados del paciente. Y es una envidia que yo tengo, es una envidia muy sana, porque en ocasiones pues nosotros desde la facultad, desde la formación en la residencia, desde el trabajo del día al día, pues nos obligan, entre comillas, a distanciarnos del paciente, y eso en muchas ocasiones pues lo echamos en falta. La enfermería juega un papel fundamental y ha jugado un rol importantísimo en esta pandemia, sobre todo por ese proceso, por esa característica número 1, que sería el estar ahí en relación con los cuidados. Otra característica que yo veo es en el proceso asistencial. Pues cuando miramos los hospitales, las UCIs, los centros de salud, en urgencias prehospitalarias y emergencias, pues enfermería ha estado ahí en esta pandemia y no se le ha echado en falta. Es decir, han dado un paso al frente y han jugado un papel importantísimo, ya no solo en el proceso asistencial y en el proceso del cuidado, sino también, por supuesto, en las pruebas diagnósticas. Es decir, ha sido vital tener un diagnóstico de los pacientes. ¿Y quiénes han hecho los test de antígeno? ¿Quiénes han hecho las PCRs? Pues han sido, pues, profesionales de enfermería, enfermeras y enfermeros. Sin duda alguna han jugado un rol importantísimo en esta pandemia. No solo eso, sino en el diagnóstico de los pacientes, sino también en dar esa esperanza con la vacunación. La enfermería, pues, juega un papel fundamental, y eso lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Es competencia de enfermería, pues, el tema de vacunación, y vacunar no es simplemente poner una inyección, es todo lo que conlleva, toda la gestión que conlleva, el registro, el seguimiento, en conservar la cadena de frío. Es decir, es toda una competencia de enfermería que bueno, hay que ponerla de manifiesta en esta pandemia. También, por supuesto, fuera de estos puntos, pues no me quiero dejar alguno, es la educación sanitaria, la importancia de la enfermería como promotor de la educación sanitaria, la importancia de la higiene de manos históricamente, bueno, y la importancia que ha tenido, por supuesto, en esta pandemia. Y un punto que me parece fundamental, y que esto Pedro pues estará de acuerdo, es no solo ver a las enfermeras como esas promotoras del cuidado y de la asistencia, sino también en la parte de la gestión. A mí me encanta ver cómo se coordinan, cómo lo llevan también implícito, esa manera de gestionar cuando hay una crisis, una pandemia, cómo salen adelante. Y yo creo que se necesita más enfermeras en puestos de dirección y gestión. Y desde aquí yo creo que lanzo un alegato. Me encantaría ver un día una consejera de sanidad, enfermera, o gerentes que tengan esa profesión, porque yo creo que es importante llevar a esos puestos de director también la importancia de la enfermera. Y ya creo que ya es... Muy bien, José Manuel, me quedo con esa reivindicación, me la apunto, para que haya más puestos, en los puestos de dirección estén esos profesionales de la enfermería, ¿no? Y poco a poco, bueno, con eso conseguimos muchísimas cosas, ¿no? No solamente visibilizar y empoderar esa categoría profesional,
sino que también conocen la gestión mejor que nadie, ¿no?, sobre ese punto, y hay mucho que trabajar, en cuestión de plantillas, de horarios, hablaremos de eso. Ahora sí me gustaría a partir de ahora hablar de un poco el tema central, me temo, ¿no? Cómo la COVID está influyendo, está impactando en todos estos esfuerzos por mejorar la calidad en el sistema sanitario, ¿no? Si antes comentaba que leí ese primer post de Con tinta de médico de 2013 del doctor José Manuel, también lo hice con la web de Urge, y claro, una de las entradas me tenía que llamar la atención sí o sí, que era cómo asegurar y garantizar, algo así, cómo garantizar la humanización con la presión, ¿no?, que había hospitalaria por la gripe, ¿no? Eran aquellos tiempos, recuerdo esas portadas de las camas en los pasillos de los hospitales por la gripe. Eso ocurrió hace nada, ¿no? Parece que fue en otra vida, pero fue hace muy poquito tiempo. Si ya entonces nos estábamos preguntando cómo asegurar la calidad asistencial y la humanización en el ámbito sanitario, ¿qué no ocurrirá ahora? Carmelo, compartía con vosotros hace poco pues un reportaje que leí, que las enfermeras pues hablaban de que esta pandemia había hecho transmutar de una UCI, por ejemplo, de puertas abiertas a casi una atención de guerra. Me gustaría saber, desde tu perspectiva, cómo has vivido la pandemia en este sentido y cómo humanizamos la atención en un momento en el que hay que extremar las precauciones, que hay que extremar la distancia, la seguridad, cuando la presión se ha vuelto de forma puntual algo insoportable. Carmelo. Pero desde la residencia, ¿quiere decir cómo veíamos lo de la UCI? Bueno, pues a nosotros, de primer momento, hay un informe de un grupo de residencia a nivel nacional, ¿de acuerdo?, que lo dejó muy claro, y Médicos Sin Fronteras también lo dejó muy claro, un informe muy contundente y que hizo mucho daño, y de hecho ahí está la hemeroteca para verlo. Es decir, en una comunidad autónoma como fue Cataluña, se llegó a protocolizar incluso la exclusión sistemática de mayores de 80 años. Y aquello fue respaldado por la propia comunidad autónoma durante unos días, hasta que denunció a Amnistía Internacional. No nos equivoquemos, no fue ningún colegio ni nada por el estilo, fue Amnistía Internacional quien lo llevó a los tribunales, y lógicamente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo echó para atrás, pero nos puso los pelos como el Carpias. Aquí en Murcia es cierto que mi experiencia es, no lo he visto en ningún momento, yo no lo he visto, pero sí es cierto que en otras comunidades con mayor carga y presión asistencial se vieron verdaderos dramas en ese sentido. Es decir, de puertas para adentro los ancianos entraban con cuentagotas, ¿de acuerdo? Y para colmo de una forma muy dañina para la propia dignidad, ¿no? Que ponga en un protocolo avalado por un comité de bioética, que esto también ha tambaleado todo lo que se supone que son los comités de bioética, con la esperanza que tenemos algunos bioticistas sobre los comités, como cualquiera puede avalar cualquier cosa por el mero hecho de venir respaldado por el sello de una universidad, pues nos ha preocupado muchísimo, y es verdad que luego, hablando con compañeros de la UCI, la percepción no era tanto esa, al contrario. Tuvo que llegar el Comité de Bioética de España a hacer un informe muy contundente para poner los pies a cada uno en su sitio y decir que a los pacientes había que hacer un triaje en esta situación, como se hacía en otras situaciones. Recordemos, todos los ancianos no son candidatos de UCI, que esa es algo que también se ha transmitido erróneamente a la gente, a la ciudadanía. Es decir, aquí lo que se decía era en función de su problemática, en función de sus posibilidades, que se pudiera acceder si tenía que accederse, ¿no? Lo grave fue que en unas comunidades dijeron que no, por el mero hecho de tener más de 80 años, ¿no? Eso nos puso a todos muy en alerta, Alejandro, nos puso a todos muy en alerta. Es cierto que desde el grupo Corecas que he dicho antes, de la propia Consejería de Salud, aquí se preocuparon desde el primer momento de trabajar con los compañeros del 112, de trabajar con puertas de urgencia para que se hiciera un verdadero triaje a 3 bandas: residencia, hospital y este grupo un poco que se encargaba de coordinarlo. Pero nos tuvo durante unos meses muy preocupado. A las familias, imagínate. O sea, decirle desde el 13 de marzo, ahí tienes a tu padre metido en un sitio, no sé nada de ti, papá, como no sé una videollamada. Imagínate una persona con demencia que no tiene capacidad de poder interactuar como nosotros con un mecanismo tecnológico como es ese, que esté en tu casa pensando cómo estará y para cómo, si se pone mal esta noche, no sé si lo van a atender o no lo van a atender. Yo me pongo en la piel de ellos, que se llama empatía,
Y de verdad, hay noches donde yo no he podido dormir con muchos de mis compañeros, porque no sabes el sufrimiento de verdad que esto ha generado. Pero afortunadamente yo creo que se solucionaría, ¿eh? Por lo menos en la región de Murcia. Muy bien. Esa atención de guerras, voy a cambiar un poco el orden de intervención, porque si no la gente quiero que esté alerta siempre. Abraham, por ejemplo, va para ti la pregunta. ¿Cómo afrontamos estos esfuerzos para humanizar el sector sanitario en un momento tan complicado como el actual? Bueno, pues nada, como todos sabemos, el COVID es una enfermedad muy cruel que ha impactado en la línea de flotación de lo que son el modelo de humanización, ¿no? Ha provocado pues, soledad en el paciente con los aislamientos, esa ausencia de la familia de la que hablaba antes, ha alterado mucho la forma de comunicar, ¿no? Los enfermeros a pie de cama con estos EPIs, con estas protecciones, esta pantalla, las mascarillas, es muy complicado comunicarse entre el equipo y también comunicar al paciente. En condiciones normales, el paciente te muestra temor y tú sonríes, puedes mostrar una cara amable, pero con estos equipos la comunicación está muy alterada, ¿no? También ha habido alteraciones en los cambios ha habido cambios en los procesos de final de vida. Como tú antes comentabas, Alejandro, pues ha habido familias que no se han podido despedir, ¿no? Sobre todo en la primera ola. Es un impacto emocional muy fuerte que podrá dejar secuelas. Y también otro impacto importantísimo del COVID ha sido el desgaste profesional, ¿no? Desgaste físico que hemos tenido porque mucha carga de volumen de trabajo, esas pronaciones que hacemos en UCI que suponen un esfuerzo físico importante, pero sobre todo un desgaste emocional. Como somos personas que cuidan a personas, ya tenemos nuestro desgaste emocional que está viviendo toda la sociedad, pero aún encima cuando trabajas en un sitio tan especial donde todo va tan rápido como una UCI, pues es un plus más de sobrecarga, ¿no? Entonces, ¿cómo humanizamos? Yo creo que la clave de humanizar es buscar lo que nos une. Buscar lo que te une a ti con la otra persona, con el paciente que está sufriendo, con el familiar que está ausente o con tu compañero que está agobiado y lo pasa mal. Pregúntate, ¿qué puedo hacer yo para que esa persona tenga una experiencia menos traumática, más reconfortante, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave, en buscar esos valores, esa dignidad, esa ética común que todos tenemos e intentar ayudar. Llevo la pregunta también a Manuel Pardo. ¿Cómo humanizamos la atención en un momento en el que hay que extremar las precauciones? Que cuando la presión se vuelve puntualmente algo insoportable. Ya la presión hospitalaria había sido muy fuerte en épocas anteriores, prepandémicas, y es notorio que no tenemos todavía el número de enfermeras, el número de médicos que a lo mejor necesita el sistema regional. Manuel. Pues a ver, en nuestro ámbito, ¿no? En emergencias prehospitalarias y lo que hemos vivido en el 061, pues hemos vivido que muchas de las consultas que se hacían antes en un centro de salud se han distanciado, en el centro de salud se prohibió la visita del paciente, con lo cual hacíamos llamadas, ¿no? El problema es que solo hacíamos llamadas, no hacíamos videollamadas y al final la gente perdía esa capacidad de gesticular, esa capacidad de ver a otra persona, esa capacidad de transmitir emociones. Y en ese caso, por ejemplo, los compañeros del 112, los compañeros que están en el 061 allí, pues hemos tenido un aumento grandísimo de gente que llamaba buscando pues un poquito de consuelo, un poquito de información, un poquito de tranquilidad, un poquito de saber que estábamos ahí. Creo que una de las cosas más importantes en esto, cuando el sistema nos obliga a crear distancias, a ponernos EPI, es de cobrar una cosa importantísima en las relaciones y es volver a personalizar y personalizar con el nombre, porque al final es algo que nos hace como individuos, es algo que nos ubica como personas y al final pues el hecho de presentarte, me llamo tal, mi compañero se llama tal y al final somos tu equipo y estamos aquí para ayudarte y tú, ¿cuál es tu nombre? Preséntate. Y al final poder hacer algunos pilares esenciales donde anclar esa relación humana y ese vínculo que tiene que haber siempre entre un profesional y un paciente y sobre todo intentar contrarrestar pues, todas esas condiciones que teníamos que poner con los EPIs y con la distancia, pues intentar contrarrestar un poquito pues, las circunstancias que tuvimos con el COVID. A veces en los EPIs pues, nos pintábamos el nombre y nos pintábamos una sonrisa, ¿no?
Y al principio quedaba como un poquito extraño y al final acababa casi todo el mundo. Y de inicio además nos pintábamos solo el nombre en la parte de adelante y al final acabamos hasta en la espalda, ¿no? Para poder comunicarnos también con los compañeros. Y han sido cosas que hemos tenido que ir aprendiendo y han sido cosas que hemos tenido que ir improvisando. Pero necesitábamos pues, ser creativos en una situación tan difícil, ¿no? Y tan nueva para todos. Gracias, Manuel. Vamos a avanzar. Quiero trasladarle tanto a Pedro Jaén como a José Manuel Salas una pregunta, porque se está apuntando, lo están diciendo tanto Carmelo como Abraham como Manuel. Están hablando casi de un cambio, ¿no? De un punto de inflexión, ¿no? Y Pedro, quisiera saber, en tu opinión, si crees que la COVID-19, entre otras cosas, está cambiando el paradigma de la humanización de la sanidad y en ese sentido, ¿qué tendencias, ¿no? Puedes ver que se están vislumbrando, que han llegado para quedarse? Algo sin duda que ha estado ahí, lo vemos todos los días, es el papel de las nuevas tecnologías de la comunicación para muchos pacientes. ¿Está cambiando el paradigma? ¿La COVID va a cambiar sustancialmente la forma en que entendemos la asistencia sanitaria y la humanización como ingrediente principal? Pedro. Yo soy optimista per se, pero en este caso soy un poco pesimista, porque esto lo que estoy viendo que es un poco como cuando el viento chafa las mieses, es decir, primero la primera ola, ¡boom!, volvemos a lo normal. Segunda ola, ¡boom!, volvemos a lo normal. La tercera ola, se están desmontando todo lo que se ha hecho y todos volvemos a una rutina. Ahí soy un poco pesimista, pero ahí está donde el papel que comentábamos todos del liderazgo enfermero, de decir, oiga, esto que ha recuperado Manuel de presentarse. Yo recuerdo cuando empecé enfermería que una cosa que nos ponían a fuego era llamarlos por el nombre, llamaros vosotros por el nombre, llamaros de usted si lo dicen. Y lo que ha pasado los años es el 215, el 220. Y te digo que cuando yo era enfermero en activo, les poníamos aquel uniforme del Sistema Nacional de Salud, aquel pijama, que aquello sí que era deshumanizador. Y ahora se ha vuelto. Y lo que hemos de recuperar es eso otra vez. Oiga, lo primero que sí es identificar a la persona. Entonces eso, una de las cosas que sería para que esto quedara otra vez, esto que hemos hecho y todo lo que estamos haciendo es, más que a los efectos, vamos a atender las causas. Si nosotros, porque hay gente que es que no entra en una habitación, hablo de nuestros compañeros, no entra en una habitación, ni ha entrado nunca en una habitación. Sin embargo, hay alguien que se pone su EPI y entra 40 veces en el box de UCI. Esto va de personas. Y lo que hemos de hacer es que la gran mayoría entiendan que esto es bueno para los profesionales y para las personas. Siento decirlo así, pero me sale del corazón, ¿no? Me sale el síndrome de la Lola Flores. Porque yo he visto actitudes de liderazgo deshumanizadas, pero también he visto compañeras que cuando ha llegado otra compañera de otra unidad le han dicho, ¿tú a qué vienes? ¿Tú qué haces aquí si tú no sabes? Eso es deshumanización también, por parte de los propios compañeros. Gente que ha llorado, gente que lo ha pasado muy mal por la enfermedad y por los propios compañeros. Esto de la humanización es transversal. Por eso digo que vamos a ver si conseguimos parar, frenar, como cuando hay una catástrofe, que vosotros lo sabéis mejor que yo, que luego se analiza lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Bueno, pues vamos a frenar, vamos a parar y que se consolide todo lo que hemos hecho bien, que es mucho. Y tengo que deciros, yo hace 6 años que estoy en la región, que mis inputs de la región es que se han llevado cosas muy bien hechas en esta pandemia. Y lo digo porque lo siento así. Sin embargo, otros sitios, como decía Carmelo, donde yo he nacido profesionalmente, verdaderas barbaridades. Y no digo más. Mira, lo advertí al principio que una horita se va en un suspiro y fijaos ya la hora que es. Así que vamos a poner la cuarta marcha o la quinta. José Manuel Salas, estamos ante un cambio de paradigma. La COVID está cambiando la forma en la que entendemos y en la que trabaja el sistema sanitario. ¿Qué papel tendrá la humanización a partir de hoy? José Manuel. Bueno, el audio, tenemos un problema ahí. Ahora. No, volvemos a tener el mismo problema, José Manuel. Vamos a ver si podemos activarlo. Ahora. Perfecto. Vale. Ahora sí. Es que me silencia sin querer. Toda crisis está claro que es un punto de inflexión. Y es un punto de inflexión
pues para verlo de una manera positiva, de una manera para propiciar un cambio. La crisis es un punto de inflexión, me quedo con eso. Pero ¿seremos capaces de hacerlo? Ahí tenemos un gran reto porque, como dice Pedro, hay que ser optimista, pero nuestra memoria es muy frágil. Yo, por ejemplo, el tema de los EPIs y la barrera que han supuesto para la comunicación con el paciente, pues yo creo que los profesionales hemos sabido superar esta barrera. Pero la gente rápidamente se ha acostumbrado a los EPIs. Yo el otro día estaba en una calle de una ciudad donde había gente en las terrazas y íbamos vestidos con los EPIs. La gente pues seguía tomando sus copas y demás y nos veía con el EPI que entramos a un domicilio y yo decía, pero no notan algo raro, no nos ven, se han acostumbrado a vernos con estos trajes, entonces es complicado. De todas formas, hay un gran reto por delante. Está claro que los avances en la tecnología, los avances en la comunicación, son avances que yo creo que han llegado para quedarse. Lo interesante sería intentar pues ese punto de equilibrio entre la tecnología y la humanización, que el paciente no lo vea como algo frío. Y eso es un gran reto, porque una de las quejas principales pues era eso, que la gente estaba acostumbrado a ir a la consulta, a hablar con su enfermero, a hablar con su médico, y llegó la pandemia y, ojo, ya no puedes entrar, te vamos a llamar. Entonces, eso la gente pues no se la toma bien. Está claro que lo mejor, yo lo veo lo más fácil, sería el trato cercano, pero en ocasiones nos tenemos que adaptar. Entonces, el gran reto yo creo que supone es adaptar esta tecnología, que logremos alcanzar ese equilibrio con el uso de la tecnología. Yo lo veo eso fundamental. Y luego la humanización, pues hay muchas maneras, como hay muchos ámbitos donde humanizar las infraestructuras, como bien decías antes, el tema de los cuidados al final de la vida, pues se ha visto muchos avances y yo creo que estamos en buen camino. Lo único que hace falta ahora, pues sentarnos bien, como dice Pedro, analizar dónde estamos y lo que tenemos por delante, que sin duda es un reto apasionante. Gracias, José Manuel. A mí me falta otra hora de webinar y de debate. Esto se me ha hecho muy corto. Les propongo, ya que nos quedan unos minutitos, una ronda final, todo aquello que habían reservado, lo que consideren importante, incorpórenlo en esta intervención final. Eso sí, no me resisto a preguntarle a Carmelo sobre si la pandemia ha repensado, ¿no?, los espacios en las residencias, ¿no? Lo ha comentado a lo largo de sus intervenciones. Ha puesto el foco, él lo decía, no siempre para bien, en las residencias. Luego llegaron las vacunas y parece que ofreció otra imagen de la residencia. Yo me acuerdo, Carmelo, que te entrevisté y te lo pregunté, que si estaba sirviendo esto para cambiar esa imagen que habíamos tenido, lo de las vacunas, y me decías que esperabas que sí, que dejaran de ser las residencias, que se pensaran ellas como lugares de muerte y horror, para ser lugares luminosos y de vida. Carmelo, intervención final. ¿Sirve la pandemia para repensar los espacios en las residencias? Esperemos que sí. El problema aquí, Alejandro, es que los que se supone que tenemos que repensar los espacios, que somos los de la residencia, ya hace años que lo estamos repensando y lo estamos exigiendo. Me explico, lo estamos exigiendo. La normativa que nos regula, por ejemplo, en Murcia, pero pasa igual a nivel nacional, es obsoleta, es una normativa arcaica. La propia Administración de Servicios Sociales pone al médico y a enfermera como plantilla obligatoria, pero luego no regula, ni hace seguimiento, ni te dice para qué, con lo cual cada residencia lo hace a su manera como mejor sabe. Es un ejemplo, ¿no? A mí me preocupa realmente lo que decían antes los compañeros, ese nuevo reto que tenemos que dar para cambiar, por ejemplo, la residencia. Nos hace falta que haya una comunicación entre lo social y lo sanitario. Nos hace falta que haya comunicación entre niveles asistenciales. O sea, decía antes José Manuel, tenemos que sentarnos. Pues claro, hace años que estamos diciendo que tenemos que sentarnos. El problema es que no hay nadie que nos siente. A los de primaria, a los del 112, a los del hospital, a los de la residencia, creo que les da miedo. Por eso me da miedo también que ese cambio que se dice, tal como dice Pedro, sea un no cambio, sea volver al 12 de marzo, lo cual sería perder, si se puede decir oportunidad, que por favor me permite esa licencia. La única oportunidad que nos da el COVID es intentar visibilizar los problemas para arreglarlos. Vamos a intentar arreglarlos con valentía y eso creo que se puede hacer bien. Gracias, Carmelo. Por cierto, que me chivan los compañeros, que igual que he citado el blog con Tinta de Médico, tú también creo tienes otro blog. Me gustaría que me hablaras un poquito de qué es lo que compartes con él.
Sí, mi blog hace ya tiempo que lo que no podía decir entonces en los despachos, me desahogaba en el blog de Senectute, se llama, de Senectute. ¿Pero de dónde Y encuentras? ¿Cómo tienes tiempo? ¿De dónde encuentras tiempo? ¿Cómo no te, puedes? no te lo puedo decir porque mi mujer me está viendo y entonces ya me vas a sacar ahí donde tengo el truco de ese rato. Pero creo que es necesario, ¿no? No lo hago todos los días, no puedo hacerlo todos los días, pero bueno, yo creo que se reflexiona un poco sobre la ética de atención, sobre el mundo del mayor, que es muy desconocido todavía. No son los abuelitos, son personas a los que hay que atenderlas con toda la dignidad del mundo. Y nosotros no tenemos una profesión de segunda. Las enfermeras geriátricas no somos las de la hermana tonta de la medicina o de la enfermería, no, por favor. Ahora todo el mundo se habla de geriatría, ahora todo el mundo sabe de residencia y a los que estamos aquí nadie nos ha preguntado todavía qué pensamos sobre eso. Pues en ese blog reflexiono. Muchísimas gracias por decirlo, Alejandro. No, nada, hay que ser justos. Si alguno más tiene un blog, un espacio que quiera compartir con nosotros, le invito a hacerlo. Manuel, vamos con esa intervención final. Se han quedado muchas preguntas en el tintero, no me resisto a hacerte alguna de ellas, como ¿quién cuida a los cuidadores? Se ha nombrado aquí. Desde luego, si pretendemos desarrollar, impulsar la calidad asistencial, ganar en humanización, tendremos que generar el contexto adecuado, tendremos que estar los que tienen que estar, con horarios, sin la presión, y eso es un trabajo que yo creo que está pendiente. Manuel. Efectivamente, es verdad que durante esta crisis hemos visto lo mejor, ¿no?, del sistema sanitario de las personas, pero también hemos visto quizás lo peor y tenemos que ser críticos y tenemos que ser realistas. Y esto nos tiene que hacer reflexionar con que a lo mejor en los planes de estudios, como antes decían algunos compañeros, y a lo mejor en los planes de formación, pues además de que en las unidades de UCI, de urgencias, de primaria o de 061, pues haya cursos de intubar, de coger intraóseas o de carcelar a un paciente, pues tiene que haber planes de gestión emocional, tiene que haber planes donde se haga una formación hacia esa parte humana, ¿no?, del individuo. Porque si no vamos a caer en lo mismo, vamos a ir al mismo error cuando haya otra ola, cuando haya otra crisis o cuando haya una situación así. Y tenemos que ser conscientes, esto que a veces se llaman habilidades blandas, ¿no?, en algunos foros académicos, pues no son blandas, son habilidades esenciales, porque al final todos sufrimos y todos hemos pasado miedo y hemos vivido esto. Quizá ahora nos ha dado la oportunidad de ver hasta qué punto pues, las emociones forman parte de la esencia de los individuos y al final tendremos que abordar esto. También el trabajo, como también apuntaba Carmelo, entre diferentes unidades, diferentes servicios. Si estamos todos los días formándonos por separado, trabajando por separado, cuando viene un proceso tan global y que implica imbricar a tantos servicios, ¿cómo queremos que esto funcione bien? Si cada uno hemos hecho la guerra por nuestro lado, esto es imposible. Sería una suerte grandísima. Tenemos que aprender a sentarnos y a trabajar al lado. No podemos trabajar por sistemas clasistas, no hay sistemas de primera o servicios de primera y de segunda. Al final somos toda una cadena del proceso. Todos somos una cadena. Oye, no me resisto, es que me parece tan maravilloso ese proyecto de la ambulancia del deseo. Yo no sé si en este contexto ha sido más difícil el trabajo de esa fundación y me gustaría conocer un poco cómo lo estáis llevando y alguno de vuestros últimos proyectos ahí. Pues efectivamente ha sido muy difícil porque todo el ámbito sanitario se ha visto tambaleado. Hemos hecho deseos durante la pandemia, hemos tenido que pedir autorizaciones especiales pues para poder saltarnos o poder hacer actividades, ¿no?, con la fundación. Y desgraciadamente hemos tenido que decir en muchos casos a muchas familias que no, porque a veces nos pedían familiares pues sacar a una persona mayor fuera de la residencia a cumplir un deseo y claro, siempre decimos lo mismo, no queremos generar frustraciones y siempre decíamos, habla con la dirección de la residencia, que ellos te cuenten. Y claro, pues también era normal que las direcciones de las residencias pues querían proteger al conjunto, ¿no?, de residentes y en muchas ocasiones hemos tenido que decir que no porque nos pillaba en plena crisis sanitaria. Y ha sido triste, ¿no? Para nosotros lo más triste es que no se pueda intentar hacer un deseo. Y bueno, pues ahora tratando otra vez de reactivar, ya tenemos algunos deseos en marcha, parece que, bueno, pues poco a poco las cosas vamos a poder volver a regalar felicidad, ¿no?, y regalar momentos a esa familia y a esos pacientes. Además es que, mira que es contagiosa la COVID, pero la solidaridad también. Y ver ese tipo de cosas, la verdad es que anima muchísimo. Los ejemplos que hemos visto, yo me acuerdo del pequeño Hugo, me acuerdo de aquella señora que fue a ver el mar, que nos emocionaron a todos. Los que tenemos la piel un poco fina, pues echamos alguna lagrimilla que otra. Me parece un proyecto maravilloso, espero que continúe y que continúe más fuerte que nunca.
Vamos con la última intervención de Abraham. A ti te quiero transmitir también esa pregunta de quién cuida a los cuidadores y en esta última intervención también me gustaría que nos explicaras, compartieras con nosotros cuáles son los próximos retos, ¿no?, de ese proyecto UCI, ¿no?, humanizando los cuidados intensivos en el Hospital Santa Lucía. Abraham. Bueno, pues el tema de cuidar a los cuidadores yo creo que está claro que es una cosa entre todos, ¿no? Nos tenemos que cuidar nosotros mismos y nos tiene que cuidar la gestión. Pedro antes mencionaba una cosa que enfermería ha sufrido mucho, cuando te mueven de un servicio para otro sin tener la formación, sufres, creas estrés y el estrés es pérdida de salud para los profesionales sanitarios. Entonces, desde la gestión es muy importante que nos cuiden. Y también las familias y los pacientes, las familias y las personas anónimas que son potenciales usuarios del sistema de salud nos pueden cuidar, ¿no? Ahora lo tienen muy fácil, ahora estamos inmersos en una pandemia donde tienen que seguir unas recomendaciones sanitarias y siguiendo esas recomendaciones sanitarias nos cuidan a los profesionales sanitarios porque no nos sobrecargan y nuestra salud lo agradece y desde aquí pues se lo vamos a agradecer. Quisiera, en mi última intervención, apuntar dos cosas. Tener una lectura un poco más positiva de lo que han dicho mis compañeros respecto al COVID hacia la humanización. Yo creo que el COVID nos ha privado de la compañía, nos ha privado de esa comunicación que, en cierto modo, lo va a revalorizar. Yo creo que la gente va a ser capaz de valorar más estos momentos de comunicación, valorar más la cercanía, el trato humano, y yo creo que esta soledad que ha provocado la pandemia ha creado pues, muchas ganas de relaciones humanas, ¿no? Y por último, quería pues nada, mandarle un mensaje a todos los familiares que tienen pacientes en nuestro servicio, que desde el proyecto UCI, desde la UCI de Santa Lucía, somos personas que cuidan de personas, que nos preocupamos por el sufrimiento de sus pacientes, de sus familiares, por el de ellos mismos y que nada, que si esta intervención y esta comunicación sobre humanización les aporta un pequeño bálsamo en su dolor, su incertidumbre que están viviendo, pues bien, lo damos por bien servido esta mañana. Gracias, Abraham. Me quedo con esa visión optimista, porque si no somos optimistas, ¿cuál es la alternativa, ¿no? Yo creo que la mejor forma de ser productivos es eso, esa mirada positiva hacia el futuro. Pedro, vamos con esa última intervención. Aprovecha, porque yo sé que seguramente nos dejamos muchas cosas en el tintero, yo lo sé, si es que necesito otra hora, hablaré con un producto. Pedro, también incorporar en esa última intervención pues un comentario pues sobre el camino que nos queda por recorrer y quién cuida a los cuidadores, ¿no? Estamos facilitando la labor, nos quedan muchas cuentas pendientes, Pedro. Bueno, aparte del autocuidado que tiene que tener toda persona, la organización tiene el deber de cuidar a sus profesionales, tanto a nivel físico, no hablo a nivel de sindicatos, a nivel del laboral de riesgo, no, hablo de esto, ¿cómo están mis profesionales? ¿Cómo están los profesionales del equipo? Yo recuerdo hace muchos años que en un equipo de PADES de una región de aquí, de nuestra querida España, tenían una psicóloga. Hubo los recortes y le quitaron la psicóloga. Un equipo de PADES que era muy cañero, muy cañero. Oye, se pagaron ellos, la psicóloga, durante mucho tiempo porque eso los reconfortaba y los ayudaba a seguir su trabajo. Hasta que la gerencia se dio cuenta de que eso era necesario, dados cuenta, estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? Es decir, la organización debe cuidar a sus profesionales, pero no para que sean más productivos. Hablamos del recurso, hablamos del capital humano. No, no son un capital, o sea, son personas. Por eso lo que nosotros decimos es que, oiga, de entrada, una comunicación efectiva. A las personas no nos gusta la incertidumbre. ¿Cuántos de vosotros os habéis hecho una batería de preguntas? ¿Qué va a pasar? Los que ahora han contratado en la famosa bolsa del sistema, ¿voy a continuar mañana? ¿No voy a continuar? ¿Dónde me van a poner? Y lo que ha de hacer el líder es pasearse, el líder de proximidad, ver cómo está el ambiente de esos equipos y lanzar preguntas para que le pregunten. Y hay una cosa que yo diría que como líderes hemos de conseguir, ahora en la máquina del café no vamos a estar, pero que cuando volvamos a estar en la máquina de café con esa comunicación se hable de humanización, que todavía hay muchos profesionales
y gracias a este foro, gracias al Colegio de Enfermería, gracias a la opinión, para que se vuelva a hablar y para que se vuelva a comunicar en pro o en contra de esa humanización. Por eso UGES lo que hace es hacer sinergias. UGES tiene muy claro que la humanización no es patrimonio de ninguna organización. UGES tiene claro que hemos de ser todos los que vamos hacia una H, no unos por un lado y otros por otro. Y lo que os decía, volver a repetir, gracias a esa oportunidad. Y Carmelo, decirte que estoy totalmente de acuerdo porque me has movido muchos recuerdos, muchas sensibilidades. Y yo lo que decía siempre, que una residencia es una casa con 100 habitaciones de un bloque de 100 personas que viven ahí. No son personas que hemos de sacar del sistema. Y gracias a todos por haberme dado esta oportunidad. Gracias a ti por compartir tu visión, tu experiencia con nosotros. Vamos con la última intervención de la jornada. José Manuel Salas, me gustaría que incorporaras en esa intervención. Hay una frase que te leí que me gustó mucho, que decía que cuando cruzas a la orilla de los pacientes y aprendes a gestionar las emociones, desde ese momento no concibes otra forma de trabajar. Me gustaría que desarrollaras un poquito esa idea y en tu intervención, pues siéntete libre. Sí, me gustaría que hablaras del futuro que nos espera y de lo que esperas tú, ¿no? Como profesional en urgencias en la región de Murcia. José Manuel. Pues sí, esa frase que forma parte del libro que escribí, pues es simplemente que nosotros cuando empezamos esta formación y cuando empezamos a trabajar, nos vamos construyendo una pequeña coraza que a veces pues, nos protege de las emociones. Y es una coraza que en ocasiones la vemos como necesaria. ¿Por qué? Pues lo que hemos dicho antes, pues no tenemos esas habilidades no cognitivas, esas habilidades de gestión emocional, y entonces la única manera que encontramos es de protegernos creando esa coraza. Pero cuando vemos más allá de la herida, cuando vemos más allá del infarto y vemos la persona que hay detrás y descubrimos lo que hay detrás, la familia, la persona, pues encontramos pues, que realmente ahí es un grado de satisfacción tremendo participar de todas esas decisiones y participar en conjunto. Entonces, con esa frase pues quería pues, poner de manifiesto pues, ese lado tan importante que hay de ver un poquito más allá de nuestra labor asistencial y lo que hemos venido hablando todo este tiempo, ver más allá del paciente, sino ver esa esfera psicosocial y ver a la persona. Referente a lo que hemos dicho, me encanta el optimismo de Abraham. A lo mejor la juventud también juega un rol muy importante, el más joven de todo, entiendo, de todos los expertos, pero es esa ilusión que tenemos que tener en que este sea un punto de inflexión y realmente logremos ese cambio y logremos que la humanización pues, reflote y suene con fuerza en todo este proceso asistencial. Referente a lo de la gestión del cuidar de los que cuidan, pues es fundamental. Eso lo tenemos todo clarísimo. Desde UGES, desde UCI, desde el Foro Urge, pues es uno de nuestros pilares. Y ahí juega un papel fundamental la ratio. Es decir, es algo tan sencillo como el número de profesionales por paciente, de enfermeros, de auxiliares en residencias. Bueno, eso lo vivimos y lo estamos viviendo, ¿vale? Lo que hablaba antes Pedro de los 15 segundos que tardamos en cortar a un paciente, pues en ocasiones tenemos 5 minutos para abordar a ese paciente y no sabéis lo difícil que es y luego hacer las recetas. Ya hace tiempo que no paso primaria, pero me acuerdo perfectamente y cuando no teníamos los ordenadores lo tenías que pasar toda la historia y hacer la receta a mano y seguías viendo la lista de paciente. Es muy complicado, por eso la ratio juega un papel fundamental. Todos estos aspectos yo creo que también sería interesante, a lo mejor en algún momento, pues una Dirección General de Humanización que sea capaz de armonizar y ver cuál es la situación real de la región y cuál es nuestro punto de partida y dónde queremos ir. Yo creo que también sería un punto importante y espero, pues, sin lugar a duda, que la próxima pandemia no es una pandemia de un coronavirus, sino sea una pandemia real de amor, de humanización, que yo creo que todos estaremos encantados de contagiarnos. Me apunto a esa pandemia. Qué interesante la idea de esa Dirección General de Humanización. Qué interesante. Gracias a todos. Como periodista tengo que decir que ya el contenido era interesante, pero me ha parecido un foro apasionante. Se me ha hecho muy corto. Yo necesito un par de horas más. Gracias, Carmelo. Gracias, Abraham, Manuel, Pedro, José Manuel. Gracias por compartir con el diario La Opinión.
Y nos despedimos no sin antes recordar a nuestros espectadores, a nuestros lectores, que se escribirá, se publicará una crónica de todo cuanto aquí se ha hablado, que se publicará el jueves. Muy buenos días a todos. Un abrazo. Gracias, hasta luego.